Supercell ha presentado sus cuentas y resultados del año 2025 y han dado mucho de lo que hablar. Para quien no sitúe a Supercell, se trata de una empresa finlandesa desarrolladora de videojuegos que es líder de juegos de dispositivo móvil. Particularmente es una empresa que yo conozco muy bien, dado que llevo más de 12 años subiendo vídeos a YouTube de sus juegos, y muchos de vosotros que estéis escuchando o viendo este vídeo es muy posible que me conozcáis de aquella faceta que tengo de mis canales gaming y todo la historia y marca personal que me he labrado en estos 12 años. Puede que haya otros que ni siquiera sepan de qué va esto, pues bueno, que sepáis que es una empresa desarrolladora de videojuegos, no tiene muchos juegos en público, pero cada uno de los juegos que tiene ha generado en todo su ciclo de vida más de 1.000 millones de dólares, de hecho, mucho más. Suyos son títulos como Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, entre muchos otros. En los resultados del año 2025 para esta compañía han crecido en todas sus áreas y han ingresado miles de millones de dólares, han tenido beneficios de 1.000 millones de dólares. En definitiva, muchas cosas que celebrar, pero lo que iba a ser un post de celebración casi se convierte en un anuncio trágico por la reacción de la comunidad. En este vídeo os voy a contar cómo una sola persona, un streamer con nombre y apellidos, hizo rectificar a una empresa milmillonaria. Muy buenos a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a Desayuno Royal, donde vamos a hacer un episodio un poco más corporativo, porque me gusta mucho seguir estas comunicaciones por parte de la compañía finlandesa Supercell, dado que es una compañía que conozco muy bien, soy creador de contenido de sus videojuegos, como muchos de vosotros seguramente ya sepáis, y es que encima, a día de hoy, yo trabajo en una agencia de marketing, se llama AMG, Aftershock Media Group, es estadounidense, y como parte de la cartera de servicios que proporcionamos, Supercell es uno de nuestros partners y les ayudamos en ciertas tareas de la gestión de su programa de creadores de contenido, del que yo también soy parte como creador. De hecho, mi título, mi cargo oficial dentro de AMG es VP, Vice President de programas de creadores de contenido, o sea que es algo que me toca muy de cerca y que entiendo bastante bien los pormenores y sobre todo trato de empatizar con todas las partes o todos los stakeholders, que es la palabra que se utiliza, todas las partes interesadas que están implicadas dentro del programa de creadores de contenido, de Supercell, de los juegos, etc. Mola mucho porque hay una amalgama de relaciones en las que tú como creador de contenido te interesa que el videojuego vaya bien porque eso te va a generar más popularidad, pero al mismo tiempo al accionista de Supercell también le interesa que el videojuego vaya bien porque eso significa que son más ingresos, a los que están desarrollando, los desarrolladores específicos del juego, les interesa que los creadores estén contentos o que los creadores tengan mucho alcance porque eso significa que tienen más usuarios y más jugadores dentro de su juego y en definitiva es como un círculo que se va retroalimentando de múltiples intereses o personas que están interesadas, grupos de interés sobre diferentes áreas que, al final todo se acaba reduciendo a lo que gira en torno a esta compañía. Y es muy interesante porque el Supercell bebe mucho de la cultura nórdica que con los años he tratado de interiorizar todo lo que he podido. Choca frontalmente con lo que podría ser una cultura mediterránea, que es la cultura empresarial en la que yo me he desarrollado, y también choca mucho con la cultura americana, por ejemplo, que es la que veo yo en mi día a día dentro de AMG. Pero es una compañía muy peculiar y de hecho en su página web, en supercell.com, cuando tú accedes a toda la información que hay ahí, los juegos que tienen, hay un apartado de About Us, sobre nosotros, que está en cualquier página web de cualquier empresa, y dentro de el sobre nosotros hay una sección que se llama Ilkka Long Text, es decir, textos largos que escribe Ilkka. Ilkka es el fundador y el CEO, Ilkka Paananen, y cada año acostumbra a publicar una entrada en su suerte de blog personal, que es el blog de la compañía, pero él comparte transparentemente cuál es su visión, en qué han estado trabajando el año anterior y qué es lo que piensa que va a ocurrir en el futuro, es decir, hacia dónde están desarrollando sus esfuerzos como empresa y como compañía, sabiendo que es una empresa que ha crecido mucho en muy poco tiempo. O sea, hace 20 años no existía y, ha tenido la suerte, la fortuna o la recompensa de desarrollar juegos tan populares como Clash of Clans o Hay Day, que les han catapultado a la situación en la que están a día de hoy, con cientos de empleados y con miles de millones de dólares de ingresos cada año. Y es que creo que en el post que compartían este año, que lo subieron hace unas semanas, y se ha liado muchísimo en internet y ahora vamos a hablar de todo ello, quería esperar que pase un cierto tiempo para poder contaros bien el desenlace completo de la película, ¿vale? Pero este post se publicó a principios del mes de febrero y, es
muy tradicional el hecho de que Ilka o el CEO trate de plasmar sus pensamientos y su visión como CEO de la compañía y como fundador, ¿no? Que es como una visión, es más visionario, su punto de vista, pues él acostumbra a plasmarlo cada año y podéis consultarlos de los años anteriores. Forma parte de esta cultura nórdica que os digo, donde ellos creen que como sociedad son muy pequeñitos los países nórdicos y se ayudan y se benefician unos de otros del éxito de su rival. Y ellos hablan abiertamente de que pues a Supercell le benefició mucho el éxito del vecino Rovio con Angry Birds, etcétera, pues que cuando ellos empezaban era justamente la franquicia que estaba de moda en ese momento, y están seguros de que se han podido beneficiar de parte del éxito que tuvo un competidor. Pues a la hora, hablan de hecho creo que específicamente a la hora de buscar financiación, de que les tomen más en serio, porque ya hay un cierto ecosistema, de la misma manera que el éxito de Supercell seguro que indirectamente beneficia a muchas empresas competidoras o estudios que están intentando empezar, que eso es lo que mola de cuando creas un ecosistema emprendedor que va dinamizando la economía y que afecta capilarmente, digamos, a todos los estratos, independientemente de que seas una empresa grande o una empresa pequeña. Entonces, todas estas comunicaciones, digamos que funcionan de esta manera y forman parte de esta cultura nórdica que os decía. Pero, en concreto, en el post y en el anuncio de este año había muchas cosas de las que hablar y mucho que celebrar, porque han tenido ingresos récord y beneficios récord como compañía. Una compañía que tiene muchos años ya de historia, a ver, no tantos si lo comparas con una empresa mítica, en plan, yo que sé, con Coca-Cola, pues no llevan tantos años, llevan muchos menos, pero sí que es cierto que dentro de un sector tan cambiante como el mundo de los videojuegos, tienen juegos que, oye, llevan más de 10 años funcionando y siguen todavía a día de hoy facturando millones y millones de dólares. Clash of Clans lleva más de 12 años, que es con el juego con el que yo empecé a hacer vídeos en YouTube. Clash Royale va a cumplir 10 años este mismo año 2026, de manera que son capaces de desarrollar juegos que siguen más o menos estando de moda 10 años después de su lanzamiento. Eso es bastante loco y desde luego no hay que quitarles mérito, o sea, saben hacer juegos de móvil. Y como digo, en el post y en el anuncio de este año, pues tenían muchísimas cosas que celebrar. Y bueno, pues lo que debería haber sido un post o un anuncio de júbilo, casi se convierte en una pesadilla para la compañía. De hecho, internamente se ha convertido seguro en una pesadilla para la compañía y ha debido dar mucho de lo que hablar en distintos departamentos de la empresa, ¿vale? Esto simplemente es una cosa que por intuición te puedes hacer una idea. Os voy a explicar qué es lo que ha ocurrido. Como digo, beneficios récord. La compañía ha ingresado más de 3.000 millones de dólares en todo el año 2025, ha tenido un EBITDA, es decir, unos beneficios operativos, bueno, luego puede haber gastos extraordinarios, pero unos beneficios operativos de más de 1.000 millones de dólares. Han pagado de impuestos en Finlandia 220 millones de euros, en este caso, porque en Finlandia funcionan con euros, y todas sus métricas han crecido, ¿vale? Es de las pocas ocasiones en las que todos sus juegos simultáneamente crecen. Es algo que normalmente no ocurre porque hay algún juego que pues a lo mejor se hace más popular, pero otro que está como en una etapa de declive y que va pasando de moda. Esto es algo que aquellos que sigáis mucho más estos juegos, veréis que ocurre mucho con Clash Royale y Brawl Stars, ¿vale? Que cuando uno es popular, el otro parece que deja de ser popular, y cuando de repente se pone de moda Clash Royale otra vez, pues Brawl Stars parece que cae en ser un poco más impopular que antes, y así pues se van alternando. Y cuando decimos un poco más impopular que antes, cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque cualquiera que se dedica al sector de los videojuegos, lo que es poco popular para Supercell estándar significa que es un pelotazo para cualquier estudio de videojuegos, porque igualmente significa millones de jugadores cada mes que están entrando a ese juego y eventualmente están gastando dinero. O sea, que quiero decir que es que esta gente maneja números muy locos. Y además señalan que el año 2025 fue un año de récords, teniendo en cuenta que el año 2024 fue un año muy bueno, que era Brawl Stars en ese momento el que estaba tirando un poquito del carro en los resultados de los ejercicios anteriores, y sin embargo este año pues ha sido Clash Royale el que ha tenido un crecimiento exponencial. Y como digo, muchas cosas que celebrar, también algunas cosas que lamentar, que bueno, pues lanzaron un juego que fue Squadbusters, que durante el año 2025 decidieron acabar con él y decir, oye, hasta aquí, esto no nos ha salido como nosotros esperábamos, después de invertir más de 100 millones de dólares, que lo cuenta todo en el artículo. Tuvieron 75 millones de jugadores y aún así el juego no era lo suficiente porque no habían medido bien el progreso y demás. Hacen una reflexión cojonuda en el artículo, de verdad, si queréis verlo, súper transparente de las cosas que salieron mal. Lo ven como un fracaso, pero como un aprendizaje y como un riesgo que ellos como compañía tenían que correr, tenían que asumir, y bueno, pues ahí pasan la factura y pasan el ticket. 100 millones de dólares es lo que les ha costado, que dices, joder, qué dineral, pero
justamente pues dicen, a ver, es que tenemos que hacer estas cosas para aprender, tenemos que arriesgarnos para volver a intentar ganar y volver a intentar sacar un juego exitoso, y afortunadamente estamos en una posición en la que como empresa hemos ingresado 3.000 millones de dólares, hemos ganado de beneficio operativo más de 1.000 millones de dólares, pues hostia, si nosotros no asumimos estos riesgos, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, bueno, la reflexión, como digo, es muy interesante, pero lo que debería haber sido todo felicidad y qué buenos resultados, wow, esto es la hostia, se convirtió en una pesadilla en internet. ¿Por qué? Ilka fue repasando qué es lo que ocurrió en cada uno de los juegos que dieron lugar a este resultado tan extraordinario. Y cuando iba hablando, pues es cierto que Clash Royale ha tenido un año de récords en el año 2025, y en el artículo original, Ilka, el CEO de Supercell, atribuía todo ese éxito de Clash Royale a cambios que había introducido el equipo de desarrollo dentro del juego, que habían cambiado el sistema de progresión interno, que habían simplificado no sé qué, que habían metido nuevos modos de juego como el Clash Mini, que era un juego que se cargaron, pues han integrado ese modo de juego dentro de Clash Royale. En definitiva, decisiones puras de desarrollo, y que como los desarrolladores y su equipo es tan bueno, pues resulta que los cambios que introdujeron hicieron que el juego explotase en views. Y diréis, vale, ¿y cuál es el problema? ¿Acaso no fue así? Pues efectivamente, no fue así solo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El equipo de desarrollo, efectivamente, tuvo su papel y es el que tiene que poner los ingredientes para que un juego explote en popularidad. Es decir, un juego que sea malísimo no explota en popularidad. Un juego tiene que tener ese caldo de cultivo suficiente como para que esté en disposición de poder explotar en popularidad. Y Clash Royale lo tenía, y eso sí que es atribuible al equipo de desarrollo. Pero igual que cuando estos juegos que os decía antes que son cíclicos y a veces están en pico de popularidad y otras veces están en valle de popularidad, igual que cuando están en pico el equipo de desarrollo tiene su parte de culpa, cuando están en valle también. Cuando están en valle significa que, bueno, pues la comunidad, la base de jugadores, no está reaccionando de la manera que quizás ellos esperaban a las actualizaciones o los parches que están poniendo en el juego, que es perfectamente normal, nadie tiene la bola de cristal, y los desarrolladores, no me cabe ninguna duda de que cualquier cambio que hacen en el juego lo hacen por el bien y por el beneficio del juego, pero a veces pues se pueden equivocar o pueden no medir o calcular bien cuáles van a ser las reacciones que tenga la comunidad o la base de jugadores, de manera que ni todo el éxito es atribuible al equipo de desarrolladores, ni todo el fracaso tampoco es atribuible a los desarrolladores, pero digamos que hay que tener la doble vara de medir. El caso es que en el caso particular de Clash Royale no fue el equipo de desarrolladores solo, sino que hubo un elemento muy diferencial que ni siquiera fue mencionado. Estos posts suelen ser la ocasión perfecta para hacer agradecimientos. Es como cuando un actor recibe un Oscar y que sale a dar su discurso. Pues sí, tiene su discurso que dar y se lo prepara, y pues muchas veces tienen un mensaje que transmitir a la gente, quieren aprovechar sus minutos de micrófono, pero al mismo tiempo esos mensajes suelen empezar con una larga lista de agradecimientos, de que sea al director, que sea al productor, que sea a su asesor, y van, digamos, pues esa lista de agradecimientos acaba prácticamente en y muchas gracias a mamá y papá por apoyarme durante toda mi carrera y durante todo el desarrollo, ¿no? ¿Veis un poco por dónde voy? Bueno, aquí, en el caso de Clash Royale, no se mencionó a los creadores de contenido, no se mencionó a los youtubers, streamers. ¿Qué dices? ¿Por qué? Bueno, normalmente es muy difícil que una sola persona individual de los creadores de contenido tenga un impacto tan importante o un impacto individualizable o singular dentro de un juego pues como estos que os digo que son 1.000 millonarios prácticamente. O sea, no meten 1.000 millones de ingresos un juego solo en un año, algunos sí, pero no se queda muy lejos, ¿vale? Cientos de millones de dólares que ingresan estos juegos. Claro que dices, a ver, no, sí, claro, porque en su momento no sé quién te hizo un vídeo y entonces ya... A ver, sí, pero tampoco tanto, ¿vale? Y además los creadores de contenido, dentro del programa de creadores de contenido de Supercell, hay un código de creador que es como una especie de programa de afiliados para las cosas que luego los usuarios compran, ¿no? Entonces tú como creador de contenido dices, hey, podéis utilizar el código Álvaro845 cuando vayáis a hacer una compra en cualquiera de los juegos de Supercell o en la Supercell Store, tú pones ahí el código Álvaro845 y esa venta me la atribuyen a mí como creador de contenido. Y entonces pues más o menos Supercell sabe
cuál es el impacto que tiene cada creador. Y luego los creadores tienen más ingresos, tienen ese extra de estabilidad para no depender solo de los ingresos de YouTube o de las plataformas, porque te dan un porcentaje de las ventas. Normalmente en la industria suele ser entre el 5 y el 10%. Hay muchas empresas que tienen, muchas desarrolladoras de videojuegos que tienen estos códigos también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el caso de Clash Royale? Veréis, hubo un streamer en Estados Unidos que se llama Jinxie, que es posible que no conozcas si no estás muy metido en Clash Royale o en la comunidad de streamers de gaming de Estados Unidos, pero que es muy grande. Es muy grande en el sentido de que es un influencer auténtico. Es una persona que influencia en su comunidad, valga la redundancia, y hace que la gente juegue a diferentes juegos. Y lo ha hecho ya en múltiples ocasiones. Y le tocó el turno a Clash Royale en el año 2025. Fue una relación muy orgánica. De repente el streamer vio el juego, le moló, empezó a jugarlo muchísimo en directo, su audiencia empezó a jugar también el juego, o a lo mejor ya lo conocía, es decir, estaba ese caldo de cultivo que decíamos antes, o sea, no le quitamos mérito a los desarrolladores, que, oye, has hecho un buen juego, has hecho un buen producto, es un juegazo, todos los juegos de Supercell son juegazos, en verdad. Cada uno va a su audiencia, pero todos son juegazos. Luego tienen actualizaciones mejores o peores, pero son muy buenos juegos. Entonces, empieza a jugar, se populariza, el efecto de Jinxie es tal que empieza a influir no ya en jugadores y en espectadores, influye en otros creadores de contenido que empiezan a jugar a este juego y a hacer contenido alrededor de este juego. Los creadores de contenido que ya hacían vídeos y ya hacían directos de Clash Royale empiezan a crecer muchísimo porque hace colaboraciones con ellos y tiene una manera de colaborar y de meterse dentro de las comunidades Jinxie que definitivamente algún impacto ha tenido que tener. Y no debe ser casualidad que una figura como esta haya participado o sea partícipe del éxito de Clash Royale durante el año anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el post, en el anuncio del blog, Ilka ni los mencionó. No mencionó a Jinxie, no mencionó a los creadores de contenido, no mencionó a los nuevos jugadores o las nuevas comunidades que vinieron como consecuencia de esos creadores de contenido, y claro, la reacción nos hizo esperar. En cuanto se publicó el artículo, Jinxie reaccionó en redes sociales al artículo, de hecho en Twitter su primer mensaje fue: jamás me habían escupido en la cara de esta manera, por no mencionarle directamente, y no mencionar a ninguno de los creadores de contenido, y luego hizo un directo, pues de estos, un directo rager, donde pues iba diciendo que no solo ya es que él quiera atribuirse ningún mérito ni ningún crédito, que le da igual, pero que es lo justo, y también no solo con él, sino con el resto de creadores de contenido que han empezado a hacer, a jugar a Clash Royale, y que, bueno, pues que eso ha tenido que traer nuevos jugadores, nuevos creadores de contenido e ingresos para la compañía. Es decir, que tienes ingresos récord, pero no solo porque tu equipo de desarrollo lo haya hecho muy bien, sino que el impacto de estos streamers y de estos creadores de contenido puede ser importante. Tal fue la bronca que se armó en Twitter, que hasta el propio MrBeast o Speed o creadores de contenido muy mainstream y muy grandes reaccionaron. O sea, MrBeast dijo: yo jugué a Clash Royale, o sea, yo descargué o empecé a jugar Clash Royale gracias a ti. O sea, MrBeast en público le está diciendo a Jinxie que no, que tienes razón, que la influencia esta que dices que has tenido, que es real. Y claro, y esto pues es una cascada que va hacia abajo. No se les mencionó y claro, se provoca una crisis reputacional. Las crisis reputacionales es un tema que es muy interesante porque no hay o no existe una receta mágica de cómo abordarlas. A ver, miento, sí que existe y podemos esbozar aquí durante este vídeo un plan de acción. Lo que sí que es importante es que sepáis que estos planes de actuación ante crisis reputacionales en redes sociales evolucionan muy rápido. O sea, hace unos años, y no hablo de mucho tiempo, hace 3, 4, 5 años, el manual de cómo actuar ante una crisis reputacional para una gran compañía o una gran corporación era muy distinto del que hay a día de hoy, ¿vale? Hace unos años podías, como compañía, la estrategia era: te callas la boca, don't feed the troll, no alimentas al troll, tú simplemente calladito, las aguas se calmarán y todo volverá a donde estaba. Nosotros seguimos teniendo como Supercell, digamos que es una tesis que podría decir, seguimos teniendo los juegos, millones de jugadores, ingresamos millones cada día. ¿Por qué nos vamos a preocupar por los lloros de un streamer, por muy popular que sea? Porque igualmente, aunque un streamer lo vean miles, cientos de miles, millones de espectadores, Clash of Clans, creo que durante el artículo hay en algún momento que dice que su base de jugadores mensuales de 300 millones. O sea, que es una locura. Entonces, por mucho impacto que tenga un creador, no es tanto como para representar a toda la empresa. La mayoría de los usuarios
de los juegos de Supercell no ven vídeos de YouTube ni ven stream. Simplemente juegan a los juegos y ya está. Entonces, con esa premisa, la táctica hace unos años de departamentos de comunicación de grandes empresas es que si se te está liando en redes sociales, tú te estás calladito, no alimentas el tal, y si hay que hacer alguna aclaración, pues ya te lo piensas muy bien antes de hacer un comunicado de estos corporativos, que es un papel, no sale nadie a personificarlo, sino que simplemente lanzas un mensaje y con eso esperas a que la situación se calme. Claro, esto es algo que podía funcionar en el pasado, y tampoco, hay compañías como a United, por ejemplo, que se le ha liado en múltiples ocasiones. Hace muchísimos años, cuando estaba empezando todo esto de las redes sociales, rompieron la guitarra a un guitarrista, y este guitarrista les hizo una canción de United Breaks Guitars, y tuvieron que gastarse luego millones de dólares en campañas de marketing que contrarresten la mala imagen que se les estaba creando por este vídeo viral del momento, que tenía 2, 3 millones, 5 millones de visitas. O sea, la viralidad entonces no es lo que es la viralidad hoy en día. Más recientemente, la misma compañía United, por ejemplo, para que veáis, bueno, pero las empresas aprenden bueno, no siempre, a veces les cuesta. Y hace no tanto, ya estoy hablando hace 5 años quizás, sacaron a un pasajero, lo tuvieron que, bueno, hicieron overbooking, prácticas de la compañía, y a un pasajero que ya estaba dentro del avión le dijeron, oye, te tienes que salir y te tienes que ir fuera del avión. El tío no quería irse y lo tuvieron que sacar por la fuerza. Entonces, claro, por la fuerza significa que se liaron a hostias, salió el tío agarrado, ensangrentado porque le habían reventado la cara, y esto la gente lo grabó, porque a día de hoy todo el mundo va con su teléfono móvil, entonces estas cosas quedan reflejadas. Se grabó, se subió a redes sociales, la compañía redobló como el plan original de tú te mantienes, te callas, dices, no, hemos aplicado los protocolos que estaban que había que usar, que básicamente era que esta persona tenía que salir del avión, por lo tanto había que desalojarlo, y claro, te dicen, hemos aplicado los protocolos, y yo, tío, sí, has aplicado los protocolos, lo que tú quieras. Yo lo que he visto es como entre 4 se estaban llevando en volandas a un pavo con la cara ensangrentada, porque tú, como compañía, has vendido más billetes de que asientos tiene el avión. Entonces, me puedes contar todas las mierdas que quieras de protocolo, pero la imagen que te creas como consumidor es nefasta. Bueno, pues esto fue una crisis reputacional de United muy reciente, y que seguían aplicando el libro de recetas antiguo. Es decir, simplemente tú te ciñes a lo que tenías que hacer, este era el protocolo, este era el proceso, y esperas que la gente lo entienda en redes sociales. Pues no funciona así. Redes sociales a día de hoy va con una velocidad y una viralidad que o lo controlas y lo atajas rápido o se te puede liar. ¿Qué hizo Supercell en este caso para evitar que este streamer se la liara? Porque ya se estaban organizando para hacer un boicot, para ya dejamos de jugar a este juego, empezamos pues claro, si igual que este influencer en su momento influenció para que gente empezase a jugar, imagínate que empieza a influenciar para que gente empiece a hablar mal del juego. Se te puede liar bastísimo. Entonces, si queremos ver el ejemplo de Supercell y aprender de cómo lo han hecho ellos, que creo que lo han gestionado bastante bien después de la cagada, que la cagada es la cagada y eso ya está hecho, y evidentemente tenía que haber mencionado a los creadores de contenido de una manera vaga, difusa, sin quiere ahorrarse el mencionar a una persona en concreto, porque entiendo que desde el punto de vista corporativo una empresa no puede atribuir todo su éxito a una sola persona, porque eso es como muy loco, ¿vale? Y si esa persona no está, entonces significa que toda tu empresa, tu estructura y demás no vale nada, y tampoco es eso, ¿no? Entonces, quitando lo primero es intenta no cagarla, ¿vale? Pero una vez que la cagas y que tienes esta crisis de reputacional, quizás los pasos o el manual que hay que seguir lo primero es la detección, ¿vale? Detectar temprano cuando ocurre algo como esto, es decir, con el primer tweet de Jinxie, ya seguro que había gente dentro de Supercell que estaba hablando de en plan de tú, esto se está liando, tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, la detección temprana es fundamental e impepinable. En el caso de Supercell, tardaron menos de 48 horas en dar una respuesta, ¿vale? ¿La respuesta en qué consistió? Consistió en el propio Ilka puso un tuit donde dijo: he añadido unos párrafos a mi artículo del blog que se me habían olvidado, pido disculpas por ello. Y entonces en los párrafos ya explicaba toda esta situación y digamos que trataba de enmendar la situación. Ahora vamos un poco con el contenido del añadido que hizo Ilka. Pero lo primero es la detección temprana, ser rápido. Recuerdo que cuando teníamos el equipo de eSports, por ejemplo, con Team Queso, sí que vives, o sea, en empresas que
viven de la opinión general del público, pues es muy importante que cuides estas cosas y que reacciones rápido cuando tengas una crisis reputacional. Recuerdo que tuvimos una con la academia de League of Legends que teníamos en colaboración con otra empresa que se llama Fnatic, y la empresa era Fnatic TQ, Fnatic Team Queso, y tuvimos a un jugador que en una mañana, en un directo de los que hacía, se vio que tenía una cuenta Smurf, una segunda cuenta con la que jugaba a League of Legends, que tenía un nombre con apologías neonazis y cosas muy, muy chungas. Entonces se viralizó el clip del jugador. El jugador cerró rápidamente el stream, dijo, hostia, la he cagado, y nosotros como empresa pues tuvimos que detectar temprano eso, que se nos estaba liando, tomamos una decisión y respondimos el mismo día por la tarde ya estábamos haciendo un comunicado. Pero bueno, primer punto, detección temprana. Segundo punto, responder en el mismo canal, ¿vale? Caso de Supercell, caso de Ilka, pues que se te ha liado por un blog que has hecho tú en la página web, el blog personal del CEO, responde en el mismo canal. Es decir, responde añadiendo, que es lo que hicieron, completando ese post, dejando claro que esto es una fe de ratas, que esto es un error mío y que está puesto y escrito para que alguien que lo lea ahora mismo, si vosotros entráis y lo leéis, veréis el párrafo que está añadido para que veáis exactamente de, hey, este es el error, no pasa nada porque sea visible. A lo mejor tú no te habías enterado y ahora vas a leer y vas a decir, ah, mira qué gilipollas, la ha cagado y ha tenido que rectificar en esto. Les gusta que esté así, ¿no? Entonces, creo que es como hay que hacerlo. Responder en el mismo canal y de la misma manera. Por eso también, ¿dónde se empezó a liar? En Twitter, respondes en Twitter. Y responde además no la empresa, no Supercell, sino respondió en Twitter la cuenta de Twitter del propio CEO. El tercer punto es asumir responsabilidades, como empresa, como corporación, y en este caso el propio CEO dijo, y lo ponía, dice, esto es culpa exclusivamente mía, el no mencionar a los creadores de contenido. Es una cosa que tendría que haber hecho y que no hice. Culpa solo mía. Esta es una actitud, además, que denota, no solo la asunción de responsabilidad por parte de la empresa, sino denota, a mi modo de ver, liderazgo. No es habitual, y menos si miras como estándares los políticos y el sector público, no es habitual que se asuman responsabilidades. Y aquí, fijaos que con total honestidad dices, no, toda la culpa es mía. ¿Creo yo verdaderamente que la culpa es de Ilka o del CEO al 100%? Posiblemente no, o sea, su culpa es más de habértelo revisado y de no saber que los streamers han tenido un impacto tan grande en uno de sus juegos, que es uno de sus principales productos. Esa es su responsabilidad. Pero el hecho de que no se haya mencionado en el artículo, tío, supongo que tendrá un equipo detrás que ha leído el artículo, aunque sea para revisar la ortografía, pero no solo, seguro que lo han leído, qué mensajes se pueden compartir, qué mensajes no se pueden compartir. O sea, es un mensaje que, aunque no sea un mensaje de PR corporativo estándar de la empresa está hablando, pero está hablando el CEO y seguro que alguien lo ha revisado. Entonces, aunque él asuma toda la responsabilidad, que es lo que tiene que hacer, es muy posible que no sea enteramente responsabilidad suya. Pero bueno, ahí queda. La disculpa, que este sería el punto 4, tiene que ser sincera y tiene que ser empática con el daño causado y con el error, y más allá de intentar justificarte de no, porque yo es que pregunté a cada equipo y no me pasaron el reporte de... Tío, simplemente te disculpas sinceramente y tratas de ser lo más empático posible con aquellos a los que has, pues en este caso, ninguneado o, como decía el propio Jinsi, escupido en la cara. Es bueno también que, si es necesario, des una acción o tomes una acción correctiva que sea visible y que sea inmediata. En este caso es la publicación y la corrección del post. Pero si hubiese que tomar alguna decisión dentro de los juegos, es importante que en ese momento sea visible para todo el mundo para que tome más fuerza tu mensaje. Es decir, que no sean solo palabras, sino que también sean hechos. Cuando sea posible, y ya entraríamos en el punto número 6, puedes hablar directamente con los afectados. Depende de cómo sea la situación o la crisis reputacional, pero no lo sé, pero seguro que ha habido algún mensaje con el propio Jinsi, con el propio afectado, no para influir de oye, tío, borra esto que has dicho o cambia la manera que tienes de percibir los hechos, porque eso es lo que no tienes que hacer. Pero sí para, bueno, te disculpas en público y también creo que es lo correcto disculparte en privado. Y en último punto, aprender y prevenir. Que esto también lo ponen, si veis la nota adicional que han puesto en el post, también aparece como, bueno, vamos a revisar nuestros procesos para asegurarnos de que cada vez que hagamos una comunicación de este estilo, nos aseguremos de hablar no solo con los equipos de desarrollo de cada uno de los juegos, en el caso de Supercell, sino también con los equipos que gestionan la comunidad y el programa de creadores de contenido. Porque es que esto es lo interesante, que Supercell tiene un programa de creadores de contenido, que de hecho lo sé de buena tinta porque formo parte de él como creador de contenido y encima ayudo en algunas
facetas de gestión, porque AMG es partner de Supercell para la gestión de muchos aspectos del programa de creadores de contenido, y conozco todo el mimo, todo el cariño y todos los recursos que ponen los creadores de contenido. Y por eso me da rabia ver estas cosas y digo, tío, qué manera más fácil de cagarla con todo lo que haces por detrás o intentas hacer por detrás, que con sus aciertos y sus errores, por supuesto. Y bueno, es interesante ver, poder ver estas cosas, y como a mí me parece interesante, pues sí que consideraba que era adecuado transmitíroslo. Es una lectura que, ya os digo, yo para mí, porque estoy en el sector y todas las cosas que va contando, pues como que las he vivido. Pero igualmente creo que se pueden aprender muchas cosas, aunque no estés tan puesto en el sector del mobile gaming, porque veréis que es un artículo de celebración, es un artículo, de hecho, que prácticamente es como un post de reclutamiento, porque el propio Ilka, cuando habla de por qué fracasaron con el lanzamiento de Squadbusters, da datos muy interesantes, como que desde el año 2020 hasta hoy se han publicado 53.000 juegos de móvil y, sin embargo, no hay juegos exitosos. Solo hay 22 juegos que hayan rebasado la barrera de los 1.000 millones de dólares en cuanto a generación total acumulada desde el año 2020. Es decir, como que nos hemos olvidado de hacer buenos juegos de móvil, y los propios juegos de Supercell ya empiezan a ser antiguos. De hecho, el artículo se llama "Los mejores juegos de móvil todavía no han sido creados", y lo que quiere es poder hacerlos, inyectar dosis de riesgo. Y todo el artículo va sobre, tío, solo hay 22 juegos que hayan rebasado esta barrera, es decir, solo ha habido 22 juegos exitosos. Los juegos que Supercell quiere lanzar tienen que estar dentro de ese grupo de 22, pero es que si lo miras más en detalle, de esos 22, 20 juegos han sido desarrollados en Asia, en China, Corea o Japón. Es decir, que en países europeos o de Norteamérica solo se han desarrollado 2 de los 22 juegos que han tenido éxito. Uno es Monopoly Go y el otro es Royal Match, que seguro que os ha salido algún anuncio en Instagram o en redes sociales. Y solo esos 2 han generado todo ese dinero. Entonces, como que se les olvida hacer buenos juegos, y todo su artículo es una celebración por los excelentes resultados y intenta ser un aprendizaje de, oye, tenemos que inyectar más dosis de riesgo y tenemos que volver a desarrollar cosas, y es como una especie de carta de presentación donde hace un llamamiento a, oye, si eres bueno, eres un buen emprendedor, quieres desarrollar un buen juego, crees que tienes la visión para generar un buen juego, únete a Supercell, preséntate, aplica a cualquiera de los... O sea, es como un blog que pasa a ser como parte del programa de selección y de captación de talento para la compañía. Y se les lía tantísimo con esta chuminada que, a ver, no es una chuminada, es un problemón, en verdad, el que han causado, pero que era simplemente por no mencionar y no agradecer, no dar crédito a los creadores como concepto, que luego al final del artículo sí que lo hacía, ¿sabes? Pero en ese momento atribuye todo el éxito de un juego a los desarrolladores cuando hay muchas más partes implicadas, y es como el error de novato, la primera regla, que es agradece a todo el mundo, porque con eso siempre vas a quedar bien y te vas a evitar estos problemas. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es destacable cómo se identifica la crisis y cómo se soluciona respondiendo, asumiendo responsabilidad, respondiendo en el mismo canal, todos los elementos que he tratado de sintetizar aquí para todos vosotros, y cómo ha quedado la foto final. Por contaros el desenlace completo de la historia, ha sido bien recibida esta disculpa, o sea, digamos que bueno, pues se acepta, se ha tenido que mencionar a Jinxie con nombres y apellidos, es decir, específicamente ese creador, y luego una mención genérica al resto de creadores de contenido, y de hecho ha mencionado a otros más, lo cual pues se agradece. No habría sido necesario llegar a tanto si se hubiese hecho bien desde el principio, pero como se hizo así, pues es la manera de actuar. Y es cierto que ha cambiado la parte de Supercell en cuanto a la comunicación con la comunidad y con los creadores de cuáles son los siguientes cambios en las siguientes actualizaciones. Y de hecho, la actualización inmediatamente siguiente que han hecho en Clash Royale, que ha tenido lugar hace unos días, ha sido muy bien recibida por la comunidad, y parece que todos están como, dices, hostia, parece que nos escuchan. Las empresas normalmente tardan un poquito más en actuar, y por eso, como son más lentas a la hora de poder moverse, porque pues es como un gran transatlántico que cuando gira el timón el barco tarda un poquito en girar, pero una vez que lo hace, gira con decisión. Y por eso es tan importante, yo creo, que la comunicación sea constante con todos los stakeholders y todos los que tienen intereses dentro de los juegos, para decirles lo que están haciendo, en lo que están trabajando, y que se sientan, por un lado, escuchados, y por otro lado, enterados e informados de cuál es la dirección que se está tomando. Así que mucho ojo con las crisis reputacionales, porque ya en este 2026 y de ahora en adelante, con la rapidez con la que funcionan las redes sociales y la viralidad que se puede alcanzar a día de hoy, el empanarte y tardar días en dar una respuesta significa ceder a un youtuber, ceder a Reddit, ceder a la red el micrófono y
te la pueden liar. Reddit a día de hoy mueve cotizaciones enteras dentro del Nasdaq que no puede hacer con un videojuego de descarga gratuita. En fin, espero que os haya gustado este Desayuno Royal un poco distinto. Aprovecho para dar las gracias a nuestros patrocinadores, en concreto a Trade Republic, nuestro broker de confianza. Tenéis el enlace con toda la información y todas las ventajas abajo en la descripción. Espero que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Chao, chao.